Bueno, pues hola a todos, sean bienvenidos a otro sábado filosófico más aquí en el Pensamiento en Llamas. Y bueno, pues en esta ocasión vamos a meternos al debate entre el conductismo y las así llamadas neurociencias o ciencias cognitivas. Que, bueno, pues básicamente a partir de este enfrentamiento para muchos, y ya es un consenso más o menos aceptado en la comunidad científica, pues ya el conductismo está superado en virtud de que pues no logra explicar de una manera tan satisfactoria la conducta y su relación con el entorno como sí lo logra la neurociencia, los enfoques cognitivos. Y bueno, pues básicamente en este video vamos a explicar o a ver por qué precisamente pues las neurociencias o las ciencias cognitivas han superado al conductismo. Que déjenme decirles de paso, ¿no? Así como nota al pie de página, aquí en Latinoamérica tenemos una situación muy deplorable en temas de neurociencia y ciencias cognitivas. En la mayoría de nuestros planes de estudio, ya sea de universidades públicas o privadas, en las carreras de filosofía y de psicología, casi no se ven temas de neurociencia, casi no se ven temas de, ciencias cognitivas. Mucha gente sigue atrapada en el psicoanálisis freudiano, o sigue atrapada, por ejemplo, en el dualismo mente-cuerpo. Este tipo de cosas ya muy trasnochadas que, pues precisamente bajo el paradigma de ciencias cognitivas, un filósofo epistémicamente responsable, vamos a manejarnos en esos términos, pues se ve obligado ya a conocer algo del cerebro para que no caiga como en estas especulaciones vacías de sillón. Imagínense cómo está el tomista trasnochado en estos temas, ¿no? Bueno, ni hablar. En fin. Entonces, vamos también en este orden de ideas dar una introducción lo más somera, lo más amigable, lo más abierta posible para todo tipo de audiencias a las ciencias cognitivas y más que nada a esto que se conoce como el giro cognitivista en psicología, que también impacta en temas de filosofía de la mente, ya veremos cómo. Y que pues en última instancia, como les digo, hace cambiar todo un paradigma, pero más que nada en torno a las explicaciones que se puedan dar sobre el comportamiento humano a partir de ciencias cognitivas. Más o menos esto se ve como consecuencia de lo que explicábamos el sábado filosófico pasado, cuando nos metimos al tema de las emociones recalcitrantes, es decir, elementos emotivos que bajo enfoques neurológicos pues no podemos controlar, y por eso el estoicismo y todo este tipo de cosas son una estafa al final del día. Los que creen que podemos tener un manejo completo o medianamente razonable de nuestras emociones. Bueno, eso abre la interrogante ética, también jurídica, de pues, el sentido de nuestros mismos sistemas éticos y judiciales. Y también, pues, abre la gran interrogante ética en virtud del confrontamiento entre conductismo y neurociencia sobre si las conductas antisociales se pueden aprender como en términos de la relación del individuo con su entorno, su ambiente. O bien, todo lo contrario, las conductas antisociales, que a veces llamamos como conductas malas, pues obedecen en última instancia como a cierto tipo de estructura cognitiva que nosotros tenemos. Y por lo que pues abre la interrogante de qué hacemos ahora con ese tipo de personas, porque pareciera que serían malvados o antisociales por naturaleza. Entonces, si se dan cuenta, es una pregunta ética muy grande, con muchas consecuencias muy hondas, que si me lo permiten decir, y esto lo vamos a reflexionar hacia el final del presente video, pues hace que la neurociencia, las ciencias cognitivas cada día estén más cercanas a la frenología. Es decir, al enjuiciamiento de las personas en virtud de sus características fisiológicas, no por sus actos, sino por su aspecto. En este sentido sería el aspecto neurológico de las personas. Entonces, eso es algo muy peligroso, muy preocupante, a lo cual pues los actuales descubrimientos científicos parecen que nos están encaminando, y sobre todo con lo que tiene que ver en relación al tema del psicópata. En fin, son un montón de cosas, como pueden ustedes darse cuenta, que vamos a reflexionar. Espero que les guste. Y ya para cerrar esta pequeña introducción, brevemente te recuerdo que me puedes dejar todas tus dudas, comentarios, quejas y demás que tengas aquí abajito en la caja de los comentarios, y te pediría que le dieras like al presente video para que podamos llegar a más personitas, ¿de acuerdo? Bueno, un pequeñito comercial sería una cordial invitación a que se suscriban al canal, a que activen la campanita de notificaciones para que no se pierdan ninguno de los videos que subimos aquí. De todas formas, si YouTube no les notifica de los videos, recuerden que en martes y jueves subimos cursos. En estos momentos estamos subiendo un curso de Aristóteles y uno de existencialismo, para que te des una vuelta el día martes o el día jueves para ver si ya hay video publicado. Y los sábados pues publicamos este tipo de cápsulas, los domingos tenemos directos, ¿de acuerdo? Por si
De todas formas no funciona el darle clic a la campanita de notificaciones, ¿de acuerdo? Ven, doy brevemente un enorme agradecimiento a todas las personas que son miembros del canal, porque es gracias a sus contribuciones económicas o monetarias que el Pensamiento en Llamas puede seguir. Yo puedo estar aquí con todos ustedes, entonces un enorme agradecimiento a los miembros del canal. Y en este orden de ideas pues te invito a que te vuelvas un miembro del Pensamiento en Llamas, porque así no solamente me apoyas económicamente a seguir, sino que adquieres a cambio una serie de accesos u ofertas exclusivas, como a cursos para miembros, y también en estos momentos a nuestro taller de textos, en donde estamos comentando, platicando en conjunto el Tractatus Logico Philosophicus de Wittgenstein, ¿de acuerdo? Entonces ahí está la cordial invitación. También te invito a que te suscribas a mi canal secundario, El Abogado en Llamas, un sitio de reflexión jurídica. En estos momentos por allá estamos dando un curso de filosofía del derecho, por si te interesa. En la descripción de este video y como comentario destacado, bueno, pues te vas a encontrar enlaces a este canal por si gustas ir a darte una vuelta, ¿de acuerdo? Y bueno, pues vamos a empezar como siempre con recomendaciones bibliográficas. Recuerden que yo no me saco nada de la manga, como otros personajes que andan por ahí en YouTube y que dizque hablan de filosofía. Yo no hago eso. Entonces van las recomendaciones bibliográficas. El clásico de Barr, La revolución cognitiva en psicología. Es un clásico porque trata de una manera muy sucinta, primero que nada, de reconstruir cuáles son las principales tesis, las principales ideas del conductismo y cómo se rebaten en esto que se conoce como el giro cognitivo, que empieza con Chomsky y con otros personajes que ahorita vamos a mencionar. Y bueno, pues es un clásico para todos aquellos que estén interesados en estos temas, y ahí está esa recomendación. También este otro, que es un libro bellísimo, The Second Nature se llama, o La Segunda Naturaleza, es de un señor que se llama Edelman. Y bueno, él también da una reconstrucción bastante rigurosa del conductismo, o sea, no se hace un hombre de paja. Y también de los principales, digamos, adelantos, enfoques que se dieron en su momento sobre, pues, el cerebro, las ciencias cognitivas, para, pues, ver las grandes fallas, los grandes problemas del conductismo, y que ya desde este libro, pues, empieza a arrojar estos problemas éticos que más o menos ahorita mencionábamos en el preámbulo de este sábado filosófico, ¿no? Bueno, ahí está la recomendación. Y bueno, para los que no saben leer en inglés, ahorita en Latinoamérica pues tenemos este libro, bueno, en Hispanoamérica, como le quieran decir, tenemos este libro de biología de la mente, en donde, bueno, pues si no es de los mejores, hay que admitirlo, a veces parece como muy trasnochado, es otro tema de debate, no importa. Pues sí, es un buen acercamiento al tema de ciencias cognitivas para personas que estén completamente desconectados de estos asuntos, que pues permite que tú te vayas introduciendo a nuevos debates, ¿no? Entonces ahí está esta recomendación. Y pues ya, dicho eso, vámonos rapidísimo con la caracterización del conductismo. Que vean, esto del conductismo, tratar de definirlo, tratar de caracterizarlo no es un asunto sencillo, porque hay muchos tipos de conductismos. Esto es muy importante mencionarlo, hay que ser lo más caritativos posibles con el conductismo, según el principio de caridad de Davidson. No se lo vayan a tomar como, ay, es que eso es peyorativo, no, tranquilos. Y bueno, hay que ser lo más caritativos entonces con el conductismo y tratar de reconstruirlo lo más fiel posible, ¿de acuerdo? Al menos en sus tesis generales, en sus ideas generales, que parecen que todos los conductistas, desde Watson, Tolman, Hull, Cantor, el propio Skinner, parecen compartir de una u otra manera, aunque tienen muchos matices, ¿de acuerdo? Entonces también tengan en cuenta o tengan en consideración lo siguiente, que puede existir enfoques conductistas en la actualidad que tienen algo o que tratan de conciliarse con ciencias cognitivas, ¿de acuerdo? Estos enfoques no los vamos a ver porque rebasan mucho las limitaciones de este video, pero ténganlo en cuenta para que también no se caigan de la silla ni se infarten los conductistas que a lo mejor me están viendo creyendo que ya, ¿no? Pues esto refuta todo el conductismo. No va por ahí, ¿no? O sea, hay que entender también las discusiones entre paradigmas o los enfrentamientos entre paradigmas en psicología de una manera, ¿cómo decirlo? Pues sustancial, es decir, como una especie de engranaje que hace que las cosas vayan avanzando, hacia dónde quién sabe, pero vayan avanzando, lo cual no implica que todo se deje detrás, ¿no? Esto hace también ver que, pues, las críticas en neurociencia, ciencias cognitivas hacia el conductismo, tienen cierto tipo de alcances, porque como les digo, hay conductismos que tratan de conciliarse con ciencias cognitivas, sobre todo los que están muy enfocados a terapias de tipo cognitivo-conductuales, ¿de acuerdo? Bien, entonces ya, dejando eso de lado, fue una nota al pie de página un poquito larga, pero sí la vi como muy necesaria.
pues hay al menos, yo diría, dos ideas primordiales que nos permitirían definir al conductismo, ¿de acuerdo? Entonces la primera es el rechazo a cualquier tipo de entidad inmaterial, más que nada, que explique el comportamiento humano. Entonces, los conductistas suelen rechazar la existencia del alma, de la mente, de la conciencia, también del inconsciente. Vean, algo aquí interesante que hay en torno a la historia del conductismo es que yo diría que hasta la década de los 50, bueno, se viene desarrollando como un conjunto de enfoques, de campos disciplinares, porque hay conductismos que dicen que pues, el conductismo en sí mismo no es una teoría, en fin, ese es otro tema. Que bueno, este campo de estudio llamado conductismo, vamos a referirnos mejor a él de esta forma, pues se está enmarcando también en torno a discusiones a veces muy feroces en contra del psicoanálisis freudiano. Y en realidad es el primer golpe bajo contra Freud, ¿no? La aparición del conductismo, porque pues personajes como Watson, personajes como Tolman, Hulk, hasta el mismo Cantor, demuestran una y otra vez que se puede explicar la conducta humana sin apelar a una entidad tan rara, tan problemática como el inconsciente freudiano. Y vean, hasta nuestros días todavía hay psicoanalistas, pero bueno, son cosas que yo no entiendo. Porque también, o sea, desde neurociencias, pues la crítica al freudianismo, al psicoanálisis, no va a ser brutal, va a ser brutalísima, ¿no? Bueno, ese es otro tema, pero si quieren ahorita me lo puedes dejar en la caja de los comentarios. Si quieres ver como cuál es el problema del inconsciente desde ciencias cognitivas, lo podemos abordar. En fin, volviendo aquí, entonces, como les digo, una característica primordial de los conductistas es que van a rechazar estas entidades inmateriales, el alma, la conciencia, la mente, para explicar el comportamiento humano, que a lo mejor antes se explicaba en términos de, es que si tú actúas de X o Y manera es por cierto tipo de impulsos en el inconsciente, ¿no? Ese es Freud. O porque hay cierto tipo de claridad o malestar en el alma, ¿no? Y eso pues podría ser el judio-cristianismo clásico, en fin, ¿no? Ciertamente noten ustedes que el conductismo se compromete con una ontología materialista, no Gustavo Bueno y esas cosas, sáquense esas ideas por un momento, sino con un cierto tipo de materialismo, a veces emergentista, a veces reduccionista a la conducta. Ese también es un enorme tema de debate en torno al conductismo, ahorita lo vamos a volver a tocar, no se preocupen, pero bueno, primera característica. Segunda característica. El conductismo nos dice que nuestro comportamiento, nuestra conducta, que la misma noción de conducta es muy rebatible entre los mismos conductistas. No nos podemos enfrascar tanto en ellos si no se nos acaba el tiempo. Pero bueno, el conductista nos va a decir como segundo rasgo característico que nuestro comportamiento, nuestra conducta, pues es el resultado de las interacciones que tiene el individuo con su ambiente. De tal suerte, por ejemplo, que si yo soy fumador, me comporto como un fumador, tengo los hábitos de fumar y todo este tipo de cosas, pues el conductista lo va a explicar, lo va a entender en términos de qué pasa en mi ambiente, qué es lo que, qué tipo de elementos o circunstancias están sucediendo que me condicionan a volverme fumador. A lo mejor mi papá fuma, mi mamá, mi vecino, mi hermano, mi primo, etcétera, y eso me vuelve fumador, ¿no? Esa sería una explicación muy somera de un enfoque conductista de por qué fumo, ¿no? Es importante para más cosas que vamos a decir adelante, sobre todo en torno al tema de las adicciones, al tema de las adicciones desde el enfoque cognitivo. Bueno, hay un peculiar rasgo dentro del interconductismo kantoriano que sí quise como resaltar. Esto es punto y aparte, se los dejo sobre la mesa para que lo reflexionen, donde personajes como Cantor veían al conductismo en términos de sinonimia de la ciencia, porque para Cantor la ciencia estudia comportamientos entre elementos, entonces la física estudia comportamientos entre partículas, la química comportamientos entre compuestos, moléculas, y entonces tiene una visión reduccionista de la ciencia Cantor hacia el conductismo. Yo diría que es una visión trivialista, pero si lo pongo aquí es porque también es importante señalarles que hay un grueso de conductistas en estas décadas antes del 50 y todavía hasta nuestros días, que tienen una visión muy extraña de las cosas en términos de que esto se vuelve como una especie de filosofía de la psicología, el conductismo, también de la misma ciencia, que Skinner hablaba de pronto en esos términos y es rarísima la afirmación, y que pues puede a veces desembocar en cierto tipo de dogmatismos, ¿no? Incluso hasta cierto tipo de misticismos muy raros en donde pues la conducta está en todos lados, y, en fin, es parte de cierto tipo de fanatizaciones en torno al dogmatismo. Como les dije, es importante que se los mencionara porque a esto también nos exponemos cuando tratamos estos debates. Bueno,
Por supuesto, como les decía, una de las ideas primordiales o centrales del conductismo es pensar que, pues, es por la interacción del individuo con su entorno que lo va condicionando a ser de determinada manera, ¿de acuerdo? Entonces, pues el conductista evidentemente va a creer que así como pues un niño puede aprender cierta forma de comportarse y en ese sentido ser de una u otra manera según el entorno en el que está educado, criado y demás, pues el conductismo va a apostar por terapias que precisamente modifiquen los hábitos, las conductas de los individuos. Hay algunos que van a alterar el ambiente, van a dar cierto tipo de reforzamientos en sus terapias y demás para lograrlo. Y en ese sentido pues verían, por ejemplo, temas éticos, de la maldad, de las conductas antisociales como algo adquirido, algo aprendido, no algo nato, no algo natural en el mismo ser humano. Entonces Watson, se conoce esta célebre afirmación de Watson de, mira, a mí dame 12 niños sanos, quiere decir normales hasta cierto punto, y bueno, de ellos puedo hacer que sean médicos, abogados, ladrones, mediante pues el control de su ambiente, donde ellos están educando, donde ellos están criando, ¿no? Esta es una afirmación muy célebre de Watson, que a mi consideración pues como que resume también mucho del espíritu humanista en torno al conductismo. No hay que perder de vista también esta área o este campo de reflexión humanista que hay en torno a los pensadores o a los psicólogos conductistas. Ellos apuestan mucho a la educación y lo cual yo se los aplaudo como humanista, pero independientemente de lo que a ti te motive para seguir vivo, o tus fes o tus esperanzas, bueno, pues vamos a ver que si eso resulta problemático, pues no hay a veces muchas formas de defender ese humanismo en temas de educación, desde el conductismo y demás. Pero bueno, ya lo trataremos ahorita. Entonces creo que sí es importante resaltar al menos dos conceptos o dos, digamos, premisas, pilares de muchas terapias conductistas, que es lo del condicionamiento clásico, pavloviano, y el condicionamiento operante, porque esto también se va a criticar mucho en neurociencia y en ciencias cognitivas o en ciencias cognitivas. Ahorita vamos a ir por partes desmenuzando esto. Entonces, primero que nada, pues, ¿qué es esto del condicionamiento clásico de carácter pavloviano? Pues ya saben, ¿no? Quizás muchos hayan escuchado hablar del famoso experimento del perro de Pavlov, en donde, bueno, pues aquí lo que sucede es un tipo de aprendizaje asociativo en el que, pues, vía un estímulo se va a producir un cierto tipo de respuesta incondicionada, ¿de acuerdo? Respecto a un evento neutro, así como ellos de pronto lo expresan. ¿Qué quiere decir esto en pocas palabras? Bueno, si ustedes piensan en el perrito de Pavlov, pues lo que pasaba aquí es que cada vez que Pavlov agitaba o sonaba la campanita, el perro se le daban las croquetas, de tal suerte que el perro terminó asociando por contigüidad o por continuidad, como lo quieran decir, que pues que cada vez que suena la campanita, pues se va a producir el momento en que se le dé comida al perrito y este comienza a salivar, y entonces se pueden producir desde el condicionamiento clásico cierto tipo de respuestas incondicionadas, es decir, que pues como tal no se están condicionando estrictamente, sino que se dan simplemente por asociación estímulo-respuesta. Y en este caso se daría por la campanita del perro, ¿no? Cada vez que le agites la campana al perro va a babear, ¿de acuerdo? Este tipo de condicionamientos clásicos, otros le suelen denominar condicionamiento débil, porque en comparación al condicionamiento operante, como vamos a ver ahorita, el que sí permite, digamos, forjar o reformular cierto tipo de hábitos por las consecuencias de los mismos, es el condicionamiento operante. Y los condicionamientos clásicos nada más están, pues en muchos sentidos, produciendo una especie de respuesta involuntaria en el individuo simplemente por asociación de dos fenómenos que se presentan de manera continua, ¿no? Es el más débil, es el más básico también que hay, y que por ejemplo la publicidad pues, lo utiliza todo el tiempo, ¿no? Lo menciono porque, digamos, las neurociencias no van a criticar tanto el tema del condicionamiento clásico. Eso es curioso, como que lo van a aceptar. Más bien el problemático es el condicionamiento operante. Otros le llaman condicionamiento instrumental, que un señor llamado Tordicki pues es el que en realidad lo reformula hasta sus últimas instancias. Skinner también lo va a sistematizar. Como sea, el punto aquí es que pues el condicionamiento operante o el condicionamiento instrumental pues es de nuevo otro tipo de aprendizaje asociativo,
en el que pues vas a desarrollar nuevos comportamientos en virtud de las consecuencias que acarrean, y este desarrollo de estas nuevas consecuencias se dan vía reforzamientos de esas conductas que realizas en una primera instancia. Y entonces está el clásico experimento del ratón. Yo creo que todos los estudiantes de psicología en determinado punto de su vida han hecho el experimento del ratón en la caja, no sé. En donde, bueno, pues si el ratón resuelve cierto tipo de problemas, lo premias con un queso. Y a la larga, pues eso va a hacer que conforme pase el tiempo, el ratón desarrolle cierto tipo de hábitos que le permitan resolver problemas dentro de las cajas de una manera más eficiente y más rápida, ¿de acuerdo? O sea, adquieren el hábito de la conducta por este tipo de reforzamientos en los estímulos de las respuestas iniciales cada vez que pues tú encierras al ratoncito, y suceden todo este tipo de consideraciones, ¿de acuerdo? Y esto es voluntario, o sea, aquí se opera el término voluntario porque los individuos condicionados bajo el condicionamiento operante pues están buscando un satisfactor, una recompensa en el satisfactor que pues precisamente eso los está condicionando. Entonces, ahí a modo de sugerencia, ¿no? El chico o la chica que te gusta, tú le puedes aplicar un condicionamiento operante en este orden de ideas. Si cada vez que te saludan le regalas un chocolate, va a llegar un determinado tiempo en el que ellos, por inercia, te van a terminar hablando, les des o no les des chocolate, ¿no? Entonces, esos son los resultados del condicionamiento operante, que este es el importante en las terapias conductistas, porque a partir de él se dan terapias de rehabilitación para drogadicciones o todo tipo de adicciones, muy polémico, sobre todo en lo que tiene que ver con las terapias de conversión. Ahorita vamos a tratar un poquito más este asunto desde un enfoque neurológico. Y bueno, en este orden de ideas, pues el concepto y todo lo que se desarrolla conceptualmente hablando en torno al condicionamiento instrumental u operante, como les digo, es pilar de las terapias conductivas. Y aquí va a haber el gran problema que a partir del cual se va a producir el giro cognitivista, y que muchos neurólogos, muchos científicos cognitivos van a protestar sobre el modo en que se está explicando este tipo de reacciones, y que se van a naturalizar este tipo de explicaciones desde ciencias cognitivas. Ahorita lo vemos por partes. Y entonces, para que nosotros nos podamos introducir a este tipo de ideas, pues hay que hablar del giro cognitivista de los 50s. Que, dicho sea de paso, como ustedes pueden darse cuenta, este ya es un tema muy viejo. Y como ya les adelantaba desde el inicio del video, bueno, pues, o sea, el que no se traten estos temas de una manera muy concreta y con toda su profundidad y cavidad dentro de planes de estudios de filosofía y psicología, pues nos hablan del nivel de atraso que tienen nuestras facultades, colegios aquí en Latinoamérica, lo cual es muy preocupante. Y se los dejo ahí sobre el tintero para que lo piensen mejor. Y bueno, básicamente, el giro cognitivista lo que nos va a decir que sí, en efecto, sí hay una conciencia o mente, que esta puede ser reducible o emergente del cerebro. Y aquí empiezan todas estas discusiones metafísicas en ciencias cognitivas en torno a la naturaleza de lo mental, que eso es otro tema, pero resurgen de nuevo los dualismos y todo este tipo de cosas desde estos enfoques en ciencias cognitivas, ¿de acuerdo? Es importante mencionarlos, porque este es uno de los principales puntos de oposición que va a haber entre ciencias cognitivas y conductismo. Y es importante mencionarles lo siguiente: las ciencias cognitivas como tal no se van a oponer a las terapias o al grueso de las terapias de teorías conductistas. A lo mejor solamente se van a oponer a unas terapias conductistas muy específicas, como a las terapias de conversión, pero no al grueso de la mayoría, porque sí hay muchos estudios que pues demuestran la efectividad de las terapias conductistas. En realidad el problema está en cómo esas terapias conductistas están explicando el cambio de la conducta. Ese es el asunto en el cual pues el giro cognitivista va a protestar, se va a distanciar y va a tratar de explicar esas terapias conductistas en términos de cuestiones cognitivas. Ahorita vamos a ver cómo, ¿de acuerdo? Y precisamente a nivel teórico lo que van a protestar el giro cognitivista, o sea, todo este enfoque nuevo de ciencias cognitivas que nace en los 50s, van a protestar el conductista tres cosas. La primera es su explicación sobre el lenguaje, ¿de acuerdo? Desde un enfoque conductista, pues el lenguaje es adquirido completamente, ¿de acuerdo? Y esto es problemático para un cognitivista. También temas aquí metidos en el asunto del lenguaje en torno a la memoria. Ahorita nos metemos a ello.
El segundo punto primordial que va a criticar un cognitivista de los 50 en adelante al conductista es el asunto de el aprendizaje de, pues digamos, nuevas conductas vía estos reforzamientos de conductismo operante. Es decir, que en última instancia lo que está criticando también el cognitivista, como les estaba diciendo aquí, no es tanto las terapias conductistas, esto es muy importante tenerlo en la mente, sino más bien el que no se expliquen esos cambios en el comportamiento y sin tomar en consideración al cerebro, ¿de acuerdo? Porque también abre el enfoque a otro tipo de explicaciones en la neurofisiología del comportamiento que da oportunidad a nuevas terapias. ¿De acuerdo? Y una tercera cosa aquí que se va a discutir y que no es a veces muy explícito a nivel de discusión entre psicólogos conductistas y psicólogos cognitivistas son cuestiones filosóficas en torno a la naturaleza de la mente. Y en torno al giro cognitivista de los 50, pues se da un giro en la filosofía analítica para que pase a ser filosofía naturalizada, no la de Gustavo Bueno y ese tipo de cosas, no. Filosofía naturalizada de corte quainiano, en donde se va a utilizar a la ciencia cognitiva primordialmente para resolver o disolver problemas filosóficos. En este sentido, desde el nuevo enfoque de filosofía naturalizada, pues un filósofo, como les decía desde inicios de este video, que no tenga consideraciones del cerebro y cómo afecta en nuestro comportamiento, se va a considerar de plano filosofía del sillón, filosofía puramente vaga, especulativa, que no sirve para nada, ¿no? Y la desechan así de un plomazo, ¿no? Imagínense, ¿qué pasa si sacas a alguien como Tomás de Aquino, ¿no? Que ni siquiera sabía, ni tenía la menor idea de qué era el cerebro, no existía la noción de cerebro en el medievo. Digo, todo esto lo digo para los trasnochados que siguen insistiendo con Tomás de Aquino, ¿no? En fin, entonces hay una discusión aquí en torno a la naturaleza de lo mental entre estos psicólogos conductistas y estos psicólogos cognitivistas, en donde, pues, en efecto, para el conductista, la mente no existe, y para un filósofo naturalizado sí termina existiendo, pero también tiene un grave problema a nivel conceptual para explicar la naturaleza de esta entidad llamada mente. Es otro debate. Si quieren hacemos un sábado filosófico especial para ver esa vertiente. Pero bueno, sigamos con este tema. Primero que nada, el primer punto o enfoque, ¿no? Que pues digamos el cognitivista, el científico cognitivo va a usar como un argumento, un punto en contra del conductivismo, pues es el asunto del lenguaje y la memoria. En términos del conductista más tradicional, más clásico, memoria y lenguaje son adquiridos, ¿de acuerdo? Y también tiene mucho que ver, también hay que ser caritativos en este sentido con el conductista. Muchos de los primeros conductistas experimentaron con perros y con animales que, digamos, veían a la memoria no como algo interno dentro de nosotros, sino como un mecanismo de comportamiento que se tiene que reforzar constantemente para que pues el perro, por ejemplo, pueda recordar en dónde tiene que orinarse, en qué momentos tiene que comer X o Y comida, etcétera, ¿no? Entonces, su noción de memoria viene muy dentro del conductismo muy orientada a la cuestión de algo se vuelve memoria simplemente en el sentido de ser algo que se refuerza bastante, ¿no? O sea, cuando tú tienes algo muy reforzado, puedes decir dentro del conductismo que recuerdas algo. Entonces, si yo me acuerdo, por ejemplo, de la fecha del inicio de la Revolución Francesa, es porque fui muy reforzado para recordar ese tipo de cosas. Entonces, el cognitivismo se va a poner a todo este tipo de explicaciones, más que nada porque ignoran el papel del cerebro en la memoria y el lenguaje. Entonces Chomsky, en su texto de Conducta Verbal, que es uno de estos clásicos, pues saca toda esta teoría de la gramática universal y cómo, según él, pues existen cierto tipo de estructuras no solamente lingüísticas, sino también dentro de la memoria, que serían como innatas a nuestro ser en virtud de la composición del cerebro, ¿de acuerdo? ¿Qué sucede con los escritos de Chomsky? No tanto a nivel de la memoria, sino a nivel del lenguaje. Sale un antropólogo llamado Daniel Everett y descubre, o bueno,
no descubre, digamos que nos informa la existencia a occidente de la tribu Pirahá, una tribu brasileña que su lenguaje tiene la particularidad de no tener una gramática conocida por nadie, de tal suerte que esto refuta la idea de Chomsky de que existe un lenguaje universal con una estructura universal. Y aquí es importante hablarles un poco de Wittgenstein. Ya ven que Wittgenstein se le ha malinterpretado como un conductista. Tengo videos al respecto aquí en el canal, en el curso de Wittgenstein. Se le suele malinterpretar como un conductista a Wittgenstein por decir que el significado de los enunciados psicológicos es conductual. Es decir, que cuando dices estoy feliz, me estoy refiriendo a un comportamiento. La gente ha querido ver un conductismo ahí. Y lo cierto es que pues no se ve tal conductismo. Simplemente Wittgenstein está diciendo el significado nos está diciendo que el significado de nuestros enunciados psicológicos, estoy feliz, estoy triste, me siento mal, etcétera, todo lo que hace referencia a emociones, pues significan conductas, comportamientos asociados, ¿no? Y ahí pueden ustedes recordar cómo aprendieron en clases de inglés o cómo aprenden los niños en clases de inglés happy, ¿no? Y les muestran una carita sonriente. Entonces, eso es asociar un significado de un enunciado psicológico, feliz, felicidad, o de un sustantivo psicológico con una conducta, que sería la tarjetita del sol sonriendo, etcétera, ¿no? Bueno, de eso no se sigue algún tipo de conductismo en Wittgenstein. ¿De acuerdo? Porque de ahí, o sea, Wittgenstein no está diciendo algo así como, ¿sabes qué? Todo lo mental se reduce a conducta, como si puede decirlo de pronto un conductista, tipo Watson, por ejemplo, ¿no? Wittgenstein nunca dice eso. Entonces también, en muchos sentidos han tratado gente como Fodor, que es uno de los adoctrinados de Chomsky, no es cierto, es uno de los seguidores de Chomsky, decir que Wittgenstein pues todo estaba rotundamente mal por suscribir el conductismo, lo cual no es cierto. Bueno, quise hacer ese paréntesis, volviendo aquí al punto. Sí, en efecto, los estudios antropológicos de Daniel Everett respecto a la tribu Pirahá muestra que no existe una gramática universal en el lenguaje, porque hay cierto tipo de grupos humanos, los Pirahá, que no tienen ni siquiera un lenguaje con las estructuras sujeto-predicado, lo cual es rarísimo, ¿no? Imagínate cómo queda el tomista trasnochado cuando le hablas de esto, en fin. Entonces, refuta a Chomsky en ese sentido, pero es importante mencionarlo. ¿En qué no refuta Chomsky el descubrimiento de la tribu Pirahá? Lo refuta en el sentido de pensar que existe una estructura universal innata en el lenguaje. Pero no refuta a Chomsky en otra tesis muy importante, que el aprendizaje del lenguaje y el acto de recordar sí son innatos por nuestra estructura cognitiva. Es decir, que incluso alguien de la tribu Pirahá puede hablar como lo puede hacer porque naturalmente tiene la capacidad de hablar. Es decir, cognitivamente su cerebro le permite comunicarse vía el lenguaje. Entonces, esta es una lectura muy caritativa de los estudios de Chomsky. Porque recuerden que no se vale hacer hombres de paja para criticarlos y siempre darle la razón a tu autor favorito. Si somos muy caritativos con Chomsky, Chomsky jamás confunde el aprendizaje lingüístico en conducta verbal respecto a pues esta cuestión de la estructura del lenguaje de manera universal. Eso es algo muy importante que hay que tenerlo en claro. Entonces, igual, una cosa en este orden de ideas es el aprendizaje lingüístico, que sí es innato. O sea, el ser humano, por cómo está construido el cerebro, tiene la capacidad innata de aprender un lenguaje o de aprender a usarlo según una forma de vida. Pero lo que no es innato es que, por ejemplo, la estructura gramatical sujeto o sujeto predicado nazca en nuestro cerebro o que provenga de nuestro cerebro. Eso es falso en la tesis de Chomsky. Lo que es verdadero es esta cuestión de que, nosotros de manera innata aprendemos un lenguaje, ¿de acuerdo? No se nos puede enseñar cómo aprender un lenguaje. Eso es algo interesante. Tú naces en el mundo y pues conforme convives con prácticas, aprendes a usar ese lenguaje, ¿de acuerdo? Porque tienes esta facultad natural innata de aprenderlo. Y también tenemos esta capacidad innata natural de recordar cosas, lo cual es muy importante para hablar. Si no puedes recordar, no puedes hablar, ¿no? O sea, son dos cosas que van de la mano. Por ejemplo, no podrían ni siquiera recordar, ¿no? Que esto es el pensamiento en llamas, y entonces olvidan el referente del nombre pensamiento en llamas y pues ya ahí se acabó la comunicación, ¿no? Entonces, este es un punto muy fuerte contra el conductismo, porque el conductismo piensa que también el aprendizaje lingüístico
se puede condicionar y eso no es el caso, ¿de acuerdo? El hecho de aprender un lenguaje es algo innato que nosotros tenemos, ¿sí? ¿Qué lenguaje? No, pero sí, de nuevo, soy muy enfático, la capacidad de aprenderlo, ¿de acuerdo? Esto es un fuerte golpe, sobre todo en nuestra actualidad, porque hay estafadores que hacen terapias conductistas para niños con autismo que tienen problemas del habla. Hay que ver qué pasa neurológicamente en esos niños. Ese sería el enfoque más adecuado, no llevarlos con el psicólogo conductual, ¿de acuerdo? Esto es algo muy debatible y ahí está la caja de los comentarios para que nos aventemos un round de boxeo. No, no es cierto, es broma. En fin, continuamos. Ahora, otro asunto aquí muy importante que se da gracias a los experimentos de un señor llamado Rescorla y Gastelli sobre cómo se da el comportamiento entre animales es que ellos descubren, primero que nada, ¿no? Ellos van a explicar toda la conducta animal que antes se podía explicar en términos conductistas, lo van a terminar explicando en términos cognitivistas, es decir, en términos de qué estructuras mentales, cognitivas, permiten la adquisición de cierta información en el entorno para producir cierto tipo de estímulos y reacciones en los animales. Entonces, de esta manera terminan, primero que nada, sustituyendo el lenguaje conductista para explicar la conducta por un lenguaje más rico y más profundo, más diversificado, más explicativo, que es el lenguaje cognitivista, ¿de acuerdo? Y entonces, los estudios de Rescorla y Galiesti, perdón, en última instancia, lo que nos muestran es que no puede haber condicionamiento operante, como creen los conductistas, sin un proceso de información, el cual se da de manera natural gracias a la constitución cerebral. Por lo tanto, el condicionamiento, dependiendo del animal o del mamífero del cual estemos pensando, incluido el ser humano, a veces hay gente que se olvida que somos animales, en fin, no vamos a, digamos, a condicionar nuestro comportamiento de la misma manera que otros animales en virtud de cómo esté construido nuestro cerebro. Entonces, eso nos explica por qué, por ejemplo, por más que tú te esfuerces en enseñarle a pintar a, digamos, no sé, con su mano a un chimpancé, él no lo logre, pero a un elefante que le enseñas a pintar sí lo logre mediante condicionamiento operante, explica por qué en el elefante sí se puede y en el chimpancé no, es un ejemplo, en virtud de su estructura cognitiva. Volvemos al punto, si tú tuvieras un orangután, este orangután no podría aprender a hablar por más condicionamiento operante que tú uses, porque el orangután no tiene en su estructura cognitiva las partes del cerebro que nosotros sí tenemos y que nos permite hablar de cierta forma, incluso aprender nuevos lenguajes, ¿de acuerdo? Y entonces esto subsume, reduce el conductismo a puro cognitivismo, a explicaciones cognitivas del comportamiento, en donde, pues ahora lo más importante es ver que, pues según como esté tu cerebro, eso vas a ser tú. Y según la construcción particular, los patrones neuronales que cada uno de nosotros tenemos, pues se va a determinar qué puedes hacer y qué no puedes hacer, ¿de acuerdo? Entonces, aquí abajo yo les pongo varios encefalogramas de, pues, un cerebro. El del lado izquierdo último es el cerebro de una persona sana. El del extremo derecho, visto desde mi lado derecho, claro, es el cerebro de una persona con adicciones. Entonces, ¿qué sucede ahora? Lo que se pretende hacer desde los enfoques cognitivos es diseñar cierto tipo de terapias conductuales que permitan la modificación de los patrones neuronales de una persona con cierto tipo de padecimientos hasta cierto punto. ¿Por qué? Si ustedes dos comparan, ¿no? La imagen que está aquí de la persona con adicción, ¿no? Creo que es a Blancanieves, ya saben a qué me refiero. Respecto al cerebro sano que ven hasta el otro lado, hasta el otro extremo. Bueno, el encefalograma de en medio ya muestra un deterioro cognitivo irreparable. Es decir, que una persona adicta a Blancanieves, adicta a, pues ya saben, a Pepe Botello, yo, un adicto al cigarro, etcétera, a pesar de que entremos a cierto tipo de terapias conductuales, que impliquen modificar hasta cierto punto nuestros patrones neuronales para dejar Blancanieves, dejar el alcohol, dejar el cigarrillo, etc.
va a haber ciertos daños en la estructura cognitiva que ya no se pueden cambiar. Por lo tanto, habrá ciertos patrones neuronales que ya no se pueden recuperar en comparación al cerebro de una persona que no es adicta a nada, ¿de acuerdo? Y entonces, digamos que los enfoques cognitivos respecto a la conducta van a, digamos, a ir graduando, ir midiendo hasta qué punto puede llegar el impacto de las terapias. Por lo que esto es otro punto muy fuerte en contra del conductismo de antes de los 50s, porque en pocas palabras pues se está mostrando una y otra vez que como este sueño de Watson, ¿no? De dame 12 niños y yo los puedo hacer abogados, médicos, según cómo modifica su entorno, es falso. Porque va a haber ciertos aspectos del cerebro. Este es el caso de una persona adicta, ¿no? Pero hay más estudios en donde, por ejemplo, cierto tipo de personas que tienen patrones neuronales, perdón, que tienen cierto tipo de patrones neuronales similares a los de una persona artística, por ejemplo, a ellas, si tú las metes a un entorno artístico, se va a desarrollar de forma diferente sus patrones neuronales. Pero una persona que no tiene como estos patrones neuronales similares a los del artista, por más que tú lo metas a, no sé, aprender arte, etcétera, no lo va a conseguir. Entonces, digamos, el condicionamiento con el entorno va a ser efectivo o no va a ser efectivo según la constitución neurológica, tanto para adictos como para el aprendizaje de nuevas habilidades en la escuela. Así que esto abre toda una panorámica nueva para ver, por ejemplo, que pues esto es una estafa, ¿no? Los que te dicen que puedes ser empresario si tú lo deseas. No basta con desearlo. Si tu cerebro no está mapeado o no está cableado como el cerebro de un gran empresario o similar, lo más probable es que no vas a poder desarrollar esos talentos para los negocios. Por eso ciencias cognitivas siempre cambia el paradigma de muchas cosas. Y luego vienen estos casos límites que pues ya abren en este sentido la discusión ética, y hasta aquí vamos a ir frenando el video porque creo que ya me he extendido demasiado, una disculpa, es que es muy interesante todo este tema, quise desmenuzarlo de una manera muy pausada, lenta, para que se entendieran muchas cosas y también para que puedan discutir otras tantas, que son, bueno, en este punto hay límites en las terapias cognitivo-conductuales, ¿no? Y tiene que ver con casos como los de los sociópatas. Vean, en relación a esto que yo les mencionaba, ¿no? O sea, si tú tienes cierto tipo de estructura cognitiva, cierto tipo de patrones neuronales similares a los de un artista, bueno, si yo te meto en un entorno de artista, te voy a condicionar fácilmente para que te vuelvas un artista. Si no los tienes, por más que yo te meta a cursos y a talleres, y no lo vas a lograr, no te vas a volver un artista. Les digo, la ciencia cognitiva es muy dura, sobre todo para este tipo de discursos aspiracionistas, tipo Carlos Muñoz, de que es pobre el que quiere, ¿no? Es pobre el que así lo desea en la vida y demás, ¿no? Son tonterías al final del día, según las ciencias cognitivas. Y hay estos casos limítrofes, que son los de los sociópatas, ¿de acuerdo? Más bien de los psicópatas, perdón, ahí lo puse mal, debía decir psicópata, una disculpa. Los psicópatas son personas que por su estructura cognitiva, aquí ven una comparativa, el cerebro de arriba tiene actividad en el córtex frontal, en la corteza frontal, y es el área donde hay empatía, donde se producen las emociones de la empatía dentro del sistema límbico, y eso pues nos permite identificarnos con el dolor ajeno y en un sentido moral frena nuestras acciones de, por ejemplo, causarle el daño a los demás. Y gracias a eso existe el arrepentimiento, el remordimiento, y eso mantiene a raya a mucha gente. El psicópata, por cuestiones naturales de nacimiento, no tiene estos patrones neuronales. Si se dan cuenta, en la imagen de abajo está apagado todo lo que tiene que ver con el córtex frontal. Entonces ellos naturalmente no pueden sentir emociones ajenas, no pueden experimentar el dolor ajeno, y serían malos por naturaleza. Malos entre comillas, quitando esa palabra sería mejor usar, tienen una conducta antisocial por naturaleza. Entonces por más que yo los discipline, por más que yo los meta a terapias de buen comportamiento, les dé de varazos en la escuela, nada los hará cambiar, porque así es su cerebro. Y claro, esto abre dos interrogantes. La primera, si es el caso esto de los psicópatas, ¿no?
bueno, pues primero que nada refuta de una manera muy fuerte, muy grande a esta motivación de Watson de que no, pues yo puedo hacer vía cambios en el entorno, vía la educación de los niños, los puedo hacer ladrones, médicos, etcétera. Pues se desmiente por completo porque hay estos casos limítrofes. Y como les digo, cosas en donde si tú no tienes el cerebro cableado de manera similar a lo que lo tendría un artista, por más que yo me esfuerce, o bueno, por más que tú te esfuerces en ser artista, pues no lo vas a lograr. Es duro, ¿no? Entonces aquí la recomendación sería pues ver cómo está cableado tu cerebro y a partir de eso encauzarte. Pero bueno, el problema ético que aquí se abre es ¿qué hacemos con personas como los psicópatas? ¿Los matamos? ¿Los encerramos en un hoyo negro para que nunca salgan? Porque no tienen remedio alguno. O sea, en virtud de su estructura cognitiva no puedes hacerlos buenos o meterlos a cierto tipo de terapias de reintegración social. En especial un psicópata que tiene la habilidad de aparentar ser una buena persona y aparentar que es muy sociable, etcétera. Y por acá está haciendo atrocidad y media, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos con los psicópatas? Y esto abre la interrogante a nivel ético de, oye, ¿no deberíamos entonces cambiar a nivel penal, por ejemplo, por un sistema puramente preventivo? Es decir, hacemos puros análisis del cerebro de las personas y pues de una vez, ¿no? Antes de que cometan algún crimen, los metemos a la cárcel y se acabó. O los erradicamos de la existencia, ¿no? Porque tienen el cerebro de esa forma, a pesar de que no hayan cometido ningún ilícito. Y eso, vean, ¿qué nos hace pensar o qué nos recuerda a nivel histórico a la frenología? La frenología era esta disciplina muy popular en el siglo XIX, es la abuelita de la criminología contemporánea, que creía que según tu fisonomía se determinaba si eras un criminal o no, incluso se explicaba si tú eras un esclavo o no, y también según la forma del cráneo. Entonces, ¿recuerdan esta película de Django sin cadenas? De Tarantino, perdón, ¿no? Sale este papel de Leonardo DiCaprio y de pronto le saca un cráneo de un esclavo, ¿no? Y les dice, miren, en esta parte del cerebro, bueno, esta parte del cráneo es diferente. Y por eso como que no tienen autonomía estas personas y les gusta ser esclavos. Una explicación muy extraña se saca, ¿no? Este esclavista, ¿no? De la película de Tarantino. Bueno, si se dan cuenta, lo que acabo de hacer yo ahorita... con lo que está haciendo DiCaprio en esa película, pues no es muy diferente, ¿no? Él nada más que él le está sacando un cráneo y yo les estoy sacando encefalogramas. Donde básicamente estoy diciendo que podemos juzgar jurídica y moralmente a una persona según su biología, según su anatomía, a pesar de que no hayan cometido ningún tipo de ilícito. Podemos decir es que es preventivo. Y en este sentido, a pesar, o sea, sobre todo parece que la ciencia cognitiva en este orden de ideas cae en la falacia naturalista, infiere normas a partir de hechos por un lado y por otro, pues nos acerca a un mundo distópico, si se dan cuenta, en donde incluso podemos llegar al mundo feliz de Huxley, en donde pues digamos vamos a modificar a los humanos antes de, o bueno, mientras están en el vientre para que pues evitar esto, ¿no? Este tipo de anomalías en la corteza frontal y todos nos hagamos buenos. Este es el nuevo problema que abren las ciencias cognitivas y que está sobre la mesa. Y que bueno, para que vean, ¿no? Nos hace pensar en muchas cosas. Y bueno, ya con eso cierro el presente video. Espero que les haya gustado. Muchas gracias a todos por mirar. No olviden darme like para que podamos llegar a más personitas. Y me pueden dejar en la caja de los comentarios todas sus dudas, críticas y demás que tengan. Nos vemos. Hasta la próxima.